Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con las exposiciones del tópico de neumología. Lo que a mí corresponde, pues, es tuberculosis, ¿no? Bueno, los objetivos de la presente exposición es, bueno, digamos, determinar, digamos, cuáles son los factores de riesgo para hacer tuberculosis, identificar, pues, el cuadro clínico de esta enfermedad crónica de una manera sucinta, su inmunopatogenia, sus estudios diagnósticos y el manejo terapéutico de la tuberculosis. El género Mycobacterium pues, comprende más de 200 especies, subespecies, siendo lo más patógeno más frecuentes en el ser humano, están englobados dentro de lo que nosotros conocemos el complejo Mycobacterium tuberculoso, de los cuales está formado por el Mycobacterium tuberculoso, el bovis, el africano, que son los más frecuentes dentro de este complejo Mycobacterium tuberculoso, ¿no? En el mundo, pues es una enfermedad que tiene mucha incidencia, ha ido bajando con el pasar de los años, pero sigue siendo pues una enfermedad que tiene mucha incidencia y prevalencia en los lugares del mundo donde existen pues las condiciones socioeconómicas las más bajas, ¿no? De los países que tienen ingresos bajos o intermedios, donde se concentra más, ¿no? Una incidencia mundial de unos 10 millones aproximadamente de personas que padecen de tuberculosis, de los cuales 1 millón de personas comparten pues una coinfección de HIV. Su mortalidad, estamos generalmente en 1.300.000 personas, de los cuales el 40% tienen coinfección con HIV, ¿no? Lo que sí, si bien es cierto que la tuberculosis está disminuyendo en los lugares donde los niveles socioeconómicos han mejorado, ¿no? ¿No? Pero en los lugares donde tenemos estas enfermedades endémicas, está pues apareciendo más la tuberculosis resistente a rifampicina, ¿no? De los cuales hay unos 600.000 personas en el mundo que tienen esta presentación resistente a rifampicina, siendo la rifampicina uno de los mejores medicamentos que el hombre ha hecho para esta enfermedad, ¿no? Los pacientes que tienen resistente a rifampicina, más o menos un 5% debutan con esta enfermedad, y un 20% aproximadamente pacientes que
que tienen resistencia a rifampicina son ya pacientes que ya han tenido un antecedente de tuberculosis previamente, ¿no? Dentro de la tuberculosis resistente a rifampicina hay un subtipo, ¿no? Lo que antiguamente llamamos el tuberculosis nuclear resistente, ¿no? Los cuales son 490.000 casos aproximadamente, ¿no? Es más frecuente la tuberculosis pulmonar en las personas adultas, ¿no? Un poquito más frecuente en el varón. En la patogenia del ciclo del micobacterium tuberculoso, pues el micobacterium tuberculoso pues, está en las gotitas, ¿no? A la hora que nosotros respiramos, a la hora que nosotros tosemos, ¿no? A la hora que nosotros hablamos, ¿no? Podemos circular este aerosol, ¿no? Esto se va a depositar en nuestra vía respiratoria, donde va a haber una interacción con nuestro sistema inmune, ¿no? El marco alveolar siendo representante de nuestra inmunidad innata. Hay personas que tenemos una inmunidad innata muy, muy buena, y esto hace de que pues muchas personas, el micobacterium tuberculoso, pues llega a nuestro alveolo, se encuentra con el marco alveolar y como tiene una efectividad, lo elimina la enfermedad. No hay manera como valorar esta forma, digamos, como nuestro cuerpo responde, digamos, a la interacción con el micobacterium tuberculoso, ¿no? Por lo general, los seres humanos al exponernos, vamos a hacer una infección. Hay personas que tenemos una capacidad para formar un granuloma, formamos un granuloma, donde la granuloma pues es la reacción como nuestro sistema inmune se enfrenta pues al micobacterium tuberculoso, ¿no? Y este granuloma va a estar en un equilibrio y de acuerdo a la inmunidad local y sistémica de la persona, este granuloma se va a reventar, se va a romper, para entenderlo así, los micobacterium tuberculosos se van a liberar y esto pues la persona al toser, ¿no? Lo va a dejar en un medio ambiente. Si el medio ambiente es cerrado, no ventilado y no llegan los rayos solares, pues puede persistir hasta 6 horas, digamos, ¿no? Entonces este es el ciclo, digamos, continuo, digamos, de lo que sucede en esta enfermedad crónica. En lo que respecta, digamos, a la definición inmunológica, digamos, o sea, cómo nosotros podemos valorar, digamos, esta enfermedad crónica, ¿no? Digamos, cuando nosotros nos exponemos, digamos, cuando nosotros nos exponemos al micobacterium tuberculoso, una cosa es exposición, muchos nos exponemos, va a haber un grupo de los expuestos que se van a infectar, y de los que se van a infectar va a haber un pequeño grupo que va a desarrollar la enfermedad. O sea, no todos los que se exponen se infectan, y no todos los que se infectan hacen la enfermedad, ¿no? Los determinantes inmunológicos es cómo reacciona nuestro cuerpo pues, a ciertas pruebas que nosotros hacemos, ¿no? Es común en nosotros hacer la prueba del PPD, digamos, ¿no? Aplicar un antígeno, ¿no? ¿No? En la piel, vemos la reacción, cómo reacciona nuestro sistema inmune, digamos, ¿no? O también, digamos, una extracción de sangre. Entonces nosotros, nuestra sangre, nuestro cuerpo, lo exponemos a los antígenos ya preparados del micobacterium tuberculoso y lo hacemos reaccionar y medimos el gamma interferón, ¿no? Entonces es una manera de ver estos exámenes. Simplemente no nos dicen qué tipo de enfermedad de tuberculosis tiene el paciente, solamente positivo o negativo, ¿no? Entonces, una persona que está expuesta puede tener, digamos, un PPD o INGRA, que es el examen que les estaba explicando, donde nuestra sangre es expuesta, digamos, a antígenos ya preparados, ¿no? Si eso de ahí sale negativo, el PPD negativo, una probabilidad que el paciente sea, digamos, solamente en exposición, ¿no? Y generalmente por exposición, lo más probable es que el paciente no tenga micobacterium tuberculoso, pero puede haber, es una pequeña cantidad. Pero que el macrófago alveolar ha hecho ese trabajo. El macrófago alveolar, una persona se ha expuesto, el macrófago alveolar, que representa nuestra inmunidad innata,
ha hecho una reacción de tal manera que nosotros los médicos no podemos medirlo, porque el PPD y el IGRA salen negativos. O puede ser que el paciente salió positivo en un momento y después puede haberse convertido negativo, ¿no? En lo que respecta a la infección, bueno, la infección, normalmente una persona infectada puede tener el PPD LIGRA positivo, ¿no? Puede ser un positivo persistente o puede ser que era negativo y ya se hizo positivo, lo que llaman la conversión, ¿no? Eso puede presentar también una persona que está con una infección. Ahora, en lo que es la enfermedad, sí, en lo que es la enfermedad, más complicado, digamos que estos exámenes, el PPLIA, nos pueden ayudar, ¿no? Tenemos que aislar el germen, pero básicamente acá lo que tratamos nosotros en la investigación es ver exámenes auxiliares que nos puedan ayudar a determinar, digamos, algunas características de esta enfermedad. Una tomografía en todo el cuerpo, un PET scan, ¿no? Encontrar lesiones características, digamos, ¿no? Entonces, nosotros podemos habernos expuesto, pero no todos los expuestos van a infección. Va a haber un pequeño grupo que va a infección y de la infección va a haber un pequeño grupo que va a ser la enfermedad. Va a depender mucho de su inmunidad sistémica y local. Como le decía, exposición. O sea, muchas personas estamos expuestas al micobacterio tuberculoso, pero va a haber un grupo de los expuestos que van a hacer la infección, ¿no? De las personas infectadas va a haber un grupo, más o menos un 30-50% de personas que su sistema inmune se va a encargar de eliminar esta infección, su inmunidad adaptativa, ¿no? Va a haber otro grupo que va a estar ahí, que va a ser contenida esta infección, o sea, el paciente no va a pasar de ahí de la infección. O sea, entre eliminación y contención, por lo menos un 30-70% de personas infectadas se van a quedar ahí, ¿no? Y un 30-50% va a quedar en la forma de persistencia. O sea, la infección va a persistir, ¿no? Es lo que nosotros vamos a llamar infección latente. Y de la infección latente van a pasar a la tuberculosis subclínica y la tuberculosis clínica. O sea, más o menos un 5-10% de personas infectadas van a desarrollar la tuberculosis. Muchos nos exponemos, pocos nos infectamos y una minoría va a ser la enfermedad. Entonces, hay probabilidad de hacer una infección. ¿Quiénes son las personas que tienen más probabilidad de hacer la infección? Son aquellas personas que estamos expuestos al micotrión tuberculosos, que estamos en lugares donde hay mucha aglomeración de gente con esta enfermedad, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los hospitales, las cárceles? Es ahí, digamos, ¿no? Donde la gente tiene más riesgo de infectarse, de infectarse, pues, ¿no? Y también, quienes también tienen riesgo de infectarse, también las personas cuando hay un contacto domiciliario, ¿no? Un contacto domiciliario en tuberculosis en casa, o una persona que ha estado expuesta a otra persona que tiene tuberculosis, probabilidad de hacer infección, ¿no? O sea, muchos vamos a hacer infección, pero pocos vamos a hacer la enfermedad. Riesgos para desarrollar la enfermedad, o sea, yo me expongo, me infecto, ahora ¿cuáles son las condiciones que hacen que una persona infectada pueda hacer la enfermedad? O sea, los de alto riesgo de que la infección se vaya a la enfermedad son los menores de 5 años, los que tienen HIV, los que tienen silicosis, las personas que están recibiendo tratamientos que les bajan su sistema de defensa, especialmente los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Y bueno, y también los que alguna vez han tenido tuberculosis, ¿no? Y los de riesgo intermedio de infectarse y hacer la enfermedad
Estamos los pacientes diabéticos, los que tienen insuficiencia renal crónica y también pues la gente que es usuaria a drogas pues de tipo endovenosa. Dentro del complejo Helicobacterium tuberculoso, nosotros, o sea, nuestros exámenes que nosotros tenemos en el día a día, lo que diagnostica, nuestros exámenes auxiliares, examen laboratorio, lo que diagnostica es el complejo Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Nuestros exámenes no discriminan cuáles de estos 7 que conforman el complejo Mycobacterium tuberculoso ha detectado, pues, ¿no? Lo más frecuente es el Mycobacterium tuberculoso, el africano, el Caneti, el Caprae, el Bovis, el Microti y el Pinipedi, ¿no? Donde lo más frecuente es del complejo Mycobacterium tuberculoso es el Mycobacterium tuberculoso y el africano, ¿no? Después lo sigue el Bovis. O sea, nuestros laboratorios lo que diagnostican es al complejo Mycobacterium tuberculoso, no diagnostican al Mycobacterium tuberculoso, al africano y al Caneti. La presentación es clínica de la tuberculosis, ¿no? Las presentaciones clínicas de la tuberculosis es lo que nosotros vamos a enfrentar en el día a día. Es una tuberculosis primaria, una tuberculosis postprimaria, ¿no? Las que vamos a dar nuestros esquemas de tratamiento, ¿no? Esas son las presentaciones clínicas, ¿no? La tuberculosis primaria se caracteriza porque el Mycobacterium tuberculoso, por lo general, cuando llega a nuestro cuerpo, se asienta en los segmentos, en el segmento 6, dicen los que han investigado, ¿no? Segmento 6, segmento 2, realmente en el segmento 6. Allí es donde el Mycobacterium tuberculoso se va a alojar. Se va a alojar y va a esperar una oportunidad en que nuestro sistema inmune local, o sea, de nuestro aparato respiratorio, o nuestro sistema inmune sistémico, pues baje la guardia y es ahí donde se va a activar la enfermedad. Es lo que más generalmente se produce en la gente adulta, digamos, porque lleva un tiempo más o menos mayor de 2 años. En cambio, la tuberculosis primaria generalmente es menos de 2 años en promedio que se produce todo esto, ¿no? La tuberculosis primaria es más, digamos, su presentación es, digamos, más en el segmento 6, son consolidados básicamente, presentación generalmente más en la población pediátrica. En estos consolidados hay poca formación de lípidos. La carga bacteriana en ellos es más, digamos, ¿no? Cuando comparamos en la tuberculosis primaria, es más carga bacteriana que reacción inmune de la persona, ¿no? Porque las personas generalmente que hacen tuberculosis primaria, su inmunidad no da esa reacción exagerada que los médicos puedan ver en una radiografía, me refiero a la cavidad, ¿no? O sea, para ver una cavidad, eso depende mucho de la respuesta inmune de la persona, ¿no? Hay personas que tienen una reacción inmune exagerada que hace pues que nosotros podamos ver esas lesiones características cavitarias, ¿no? Entonces, la tuberculosis primaria es más carga basilar que reacción inmune de lo que estamos viendo nosotros en el cuadro clínico radiográfico, ¿no? ¿Ya? En lo que respecta a la tuberculosis por primera reactivación, generalmente más se ve acá lesiones cavitarias, más la ubicación es más arriba, en apicos posteriores, también puede verse en la parte, en el lóbulo inferior, en el segmento superior, el segmento 6, digamos, ¿no? Son lesiones más cavitarias, digamos, ¿no? Es más respuesta inmune de la persona que carga basilar, digamos, ¿no? A diferencia del otro, digamos, ¿no? Entonces es más presentación pues, de un paciente que está en la pubertad, en la adultez, ¿no? Si la presentación es clínica de la tuberculosis, ¿no? Tuberculosis primaria y la postprimaria, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los aspectos clínicos de la tuberculosis? O mejor dicho, ¿qué tipo de tuberculosis tenemos nosotros, digamos, ¿no? O sea, los aspectos de tuberculosis que tenemos nosotros, tenemos que saberlo, ¿no? Tenemos un tipo de tuberculosis que no requiere tratamiento, donde es nuestro sistema inmune innato lo que se encarga de eliminar al Mycobacterium tuberculoso.
digamos, es característica de ciertas personas expuestas que tienen una inmunidad innata muy especializada, de tal manera que lo eliminan al micobacterium tuberculoso. No hay manera cómo medirlo y todos los exámenes que se les pide debieran salir negativos, ¿no? En el espectro, digamos, el tipo de tuberculosis donde nuestro sistema inmune adaptativo lo elimina, eso sí, hay maneras, digamos, cómo medirlo. Puede salir un PPD positivo, puede salir un IGRA, donde, digamos, no encontramos, digamos, al micobacterium tuberculoso, porque lo que estamos viendo es una reacción de hipersensibilidad, porque nuestro sistema inmune ya lo conoce, ya no ha sido tan eficiente, que ya lo conoce, y por eso que cuando hacemos un examen de IGRA-PPD puede salir positivo, pero no nos dice qué tipo de presentación clínica tiene el paciente. Ahora, la infección latente, sí, la infección latente, lo que habíamos visto anteriormente, es el paso previo que nos va a llevar pues, a la tuberculosis subclínica, a la tuberculosis clínica, ¿no? Entonces, ahí pues los exámenes, el IGRA, el PPD son positivos, no se encuentra, digamos, manera de ver el germen porque todavía, digamos, está en su fase, digamos, el micobacterium tuberculoso está pues escondido, haciéndose el dormido, pues, ¿no? Pero es cosa de tiempo que ya viene la enfermedad, la tuberculosis subclínica, ¿no? Y la infección latente, pues un tratamiento es una profilaxis, ¿no? Y la tuberculosis subclínica, sí, la tuberculosis subclínica, pues es el paso previo a la tuberculosis clínica, eso sí, requiere tratamiento, ¿no? Y la tuberculosis clínica y activa, la que ya nosotros conocemos, pues, ¿no? Que puede salir PPD positivo, el IGRA, acá ya hay carga vacilar, digamos, evidente, ¿no? Entonces, es lo que nosotros, todo lo que nosotros conocemos, lo que sí podemos nosotros diagnosticar es la presentación tuberculosis clínica o activa, ¿no? Todo el resto de las presentaciones respecto a la tuberculosis sí es difícil determinarlo, ¿no? Porque se confunde y no tenemos exámenes fidedignos que nos permita discriminar los otros tipos o espectro de tuberculosis. Lo que sí nosotros tenemos bien claro es la tuberculosis clínica, ¿no? O tuberculosis activa. Y dentro ya de la parte diagnóstica, como toda enfermedad infecciosa, la tuberculosis, hay que buscar el germen, ¿no? Hay que buscar, y para eso, para buscar el germen, tenemos que analizar las secreciones, ¿no? Las secreciones, la parte respiratoria, un esputo tiene que ser de buena calidad, ¿no? Que pues sea recolectado en las mañanas antes de levantarse y que estas muestras pues tengan una diferencia por lo menos mínimo de 8 horas de la primera de la segunda, ¿no? Eh, ¿Qué cantidad de muestras debemos de pedir? Bueno, según el ICSA te dice que hay que pedir 3 muestras de esputo. Bueno, los programas nacionales han dicho que pedir 2 muestras es lo mismo que pedir 3, ¿no? El volumen, el volumen es, ¿no? El volumen que se debe, lo ideal es que sea por lo menos unos 5 centímetros, ¿no? Ya pues un volumen menos de 3 centímetros ya pues nos disminuye el rendimiento ya diagnóstico, ¿no? Y los cultivos pues podemos pedirlo también igual como se pide un BK, ¿no? Siendo el cultivo pues el gol estándar del diagnóstico, ¿no? Y también pues para seguimiento, digamos, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Siempre se ha ido avanzando mucho en lo que es la parte de diagnóstico de las muestras. Estamos, digamos, nosotros cuando nosotros enfrentamos paciente sintomático respiratorio, el procesamiento de las muestras hay que hacerlo rápido y que esas muestras nos permitan determinar, pues, aislar, digamos, micobacterium tuberculoso y determinarnos si la medicina que le vamos a dar le va a hacer bien o es que no le va a hacer bien porque ya es resistente, ¿no? Tenemos los métodos del XPER, MTBR, rifampicina,
¿no? Que es, digamos, una prueba molecular que detecta el ADN, ¿no? Y también te da pues la resistencia a rifampicina, o sea, detecta el ADN y también te dice si ese micobacterium es resistente a rifampicina o es sensible, digamos, ¿no? Tenemos también las pruebas de sonda lineal, ¿no? Identifican a los micobacterios tuberculosos y también a los otros micobacterios no tuberculosos, digamos, ¿no? También tenemos, dentro de este grupo tenemos, también determinan el genotipo de los micobacterios, ¿no? Y también de los micobacterios no tuberculosos. Y también te permite decir si esta muestra de este micobacterio es resistente al núcleo básico de primera línea, digamos, si suele decir de rifampicina, ¿no? Y hay otros estudios que todavía faltan validar, tenemos, ¿no? Seguramente con el pasar ya de los años ya lo tendremos, ¿no? Diagnóstico. El diagnóstico partimos sintomático respiratorio. Toda persona que tiene tos con expectoración mayor o igual a 2 semanas, ¿no? Lo que debemos pedir a ese paciente es sus estudios de esputo, ¿no? Sus estudios de flema, ¿no? Sus estudios de flema y someterlo pues a todos los exámenes que contamos en nuestro hospital. BK directo, BK cultivos, estudios moleculares, ¿no? Si sale negativo ese estudio de flema, entonces ya vamos a las imágenes, ¿no? Las imágenes van a determinar la característica de las lesiones y para que los broncoscopistas pues saquen una muestra y hagamos lo mismo otra vez, ¿no? Esa muestra de la broncoscopía, ese lavado que hacen ahí, ¿no? Hay que mandar a lo mismo, ¿no? BK directo, sus cultivos, estudios moleculares, ¿no? Bueno, si el estudio de esputo que le hemos sometido ya salió positivo, inmediatamente tenemos que determinar también su sensibilidad. Sensibilidad significa si las medicinas que lo vamos a dar a nuestro paciente, pues le va a servir, o es que este paciente ya tiene una resistencia, digamos, al núcleo básico de primera línea que tenemos nosotros. Diagnóstico diferencial de la baciloscopía positiva, y hemos dicho nosotros que el gol estándar sigue siendo los cultivos, tanto para diagnóstico, para monitoreo. Los exámenes moleculares que usamos nosotros solamente son para diagnóstico en un contexto clínico apropiado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una baciloscopía positiva, puede ser que hay un pequeño margen que sean otros microorganismos, ¿no? De los cuales los parientes, digamos, los Mycobacterium atípicos, como el complejo Mycobacterium avium, el absceso, el Kansas y el fortuito. Puede ser eso también, ¿no? Porque la coloración ácido-alcohol resistente no te dice solamente es una característica y que nosotros deducimos que si sale esa coloración positiva debe ser Mycobacterium, complejo Mycobacterium tuberculoso, pero también existe una pequeña probabilidad que sea, digamos, un Mycobacterium atípico, ¿no? Y otros gérmenes, nocardia, rodococos, actinomicosis, también te pueden arrojar pues, positivo, ¿no? Para el tratamiento, como le decía, lo que nosotros cuando estamos enfrentando la tuberculosis, ¿no? Si aislamos ya el complejo Mycobacterium tuberculoso, la siguiente pregunta es si ese Mycobacterium tuberculoso es susceptible a los fármacos que tenemos nosotros o es que es resistente a los fármacos que tenemos, ¿no? Entonces, por eso que es importante, o sea, aislar el germen y no solamente aislarlo, también determinar si la medicina que le vamos a dar le va a servir porque es sensible o le va a ser, no va a dar respuesta porque es resistente, digamos, a esa cepa. En los tratamientos, pues lo que ya de los años 50, lo que nosotros sabemos que hay poblaciones de Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Hay poblaciones de Mycobacterium que tienen una replicación rápida, ¿no? La replicación rápida es la que te da esa molestia, esa sintomatología de la parte activa, clínica, pues, ¿no?
Y también tenemos la parte de Mycobacterium tuberculoso, que es una población que no se replica o se replica muy lentamente, digamos, ¿no? Son aquellas cepas que nosotros tenemos que enfrentar también porque son los que nos pueden dar pues la recurrencia, hacer que el paciente no se cure adecuadamente con los esquemas que le vamos a proponer, ¿no? Sí. Los de replicación lenta, pues es un estado metabólico, que generalmente son Mycobacterium tuberculosos que se van a estar en zonas donde puedan ellos estar sin actividad, se puede decir sin actividad, ¿no? Donde hay abundante oxígeno, hay un pH ácido y donde pues nuestro sistema inmune no sea lo apropiado para que ellos estén ahí. Y hacen también evaden nuestro sistema inmune porque entra en una etapa pues de inactividad, ¿no? Esta replicación lenta, digamos, ¿no? Y esto, digamos, es una variación, se podría decir, de su fenotipo por por la inmunidad del paciente. Y tenemos lo que es replicación rápida. La replicación rápida nosotros lo vamos a ver más en las cavernas, en los abscesos y en las lesiones granulomatosas de paredes gruesas. Es ahí donde están los de la replicación rápida, que son los que van a dar la sintomatología y que también tenemos que atacar adecuadamente porque ahí hay, digamos, mutaciones de resistencia, digamos, a mayor replicación rápida, mayor cantidad de Mycobacterium tuberculoso, es mayor la probabilidad de que haya una mutación de resistencia de Mycobacterium tuberculoso. Por eso que los fármacos tienen que ser, digamos, efectivos para atacar también a esto. Bueno, la rifampicina es uno de los mejores medicamentos que tenemos, ¿no? Lo que le sigue los de primera línea, isoniazida, ¿no? Tiene mucha, ¿no?, potencia, digamos, en lo que es el calcio, la piracetamida también, ¿no? La fluoroquinolona actúa mucho en la periferia de granuloma, tiene un menor efecto, digamos, en lo que es en el calcio. Los mecanismos de acción de los fármacos, rifampicina actúa pues a nivel de la RNA polimerasa del micobacterio, que es una ácida a nivel del ácido micólico, la etambutola, rabinogalactano, ¿no? Y los medicamentos como la fluoroquinolona, la adenovirasa y los aminoglucósidos, ¿no?, o polipéptidos a nivel de los ribosomas, ¿no? Los esquemas de tratamiento que se recomiendan, ¿no? No es que aplique el Estado peruano, ¿no? Es que sea un esquema pues con los tuberculosis sensibles, con los 4 fármacos, ¿no?, los 4 fármacos, isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida, se sustentan, digamos, de que tenemos que tener nuestros 2 mejores medicamentos en tuberculosis sensibles son isoniazida y rifampicina, tienen una gran capacidad, ¿no?, bactericida y esterilizante, ¿no? Por eso que se le considera el núcleo básico, ¿no? Isoniazida y rifampicina, ¿no? Los medicamentos que son núcleo básico empiezan el tratamiento y terminan el tratamiento. Por eso que la isoniazida y rifampicina son 6 meses. Los 2 primeros meses le damos diaria y los 4 meses restantes los vamos a dar ya interdiario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es el núcleo básico. Por eso que comienzan hasta el final, ¿no? También en el etambutol pirazinamida les damos, pues, por su actividad también, ¿no?, que tienen ellos de apoyar en este esquema para evitar, digamos, de generar resistencia, ¿no? Lo que hemos aprendido en tuberculosis tenemos que atacarlo con medicamentos efectivos, digamos, ¿no? Y tiene que ser un grupo, ¿no? Por eso que tenemos acá nosotros este esquema, ¿no? Bueno, entre las conclusiones, bueno, la tuberculosis es causada por el complejo Mycobacterium tuberculoso, que tienen 7 componentes.
de los cuales el más frecuente es el micotión tuberculoso y el africano, ¿no? Que son los que más atacan, que nuestros exámenes de laboratorio solamente diagnostican al complejo micotión tuberculoso, no lo puede discriminar a los siete que lo componen, ¿no? El déficit inmune, tanto sistémico y o local, o los dos juntos, es un factor de riesgo para la tuberculosis. Las lesiones cavitarias que vemos nosotros, ¿no? Es una respuesta inmune exagerada de nuestro cuerpo al Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Los exámenes moleculares que usamos nosotros, que consiste en buscar el ADN del complejo Mycobacterium tuberculoso, no hay que olvidar, son para confirmar diagnóstico, ¿no? Es para confirmar diagnóstico dentro de un contexto, ¿no? No es para excluir. No usamos nosotros estos exámenes moleculares para excluir la enfermedad, solamente lo usamos para confirmar, ¿no? Tampoco debemos usar estos exámenes moleculares para monitoreo de respuesta a tratamiento, porque te va a detectar el ADN del Mycobacterium viable como el no viable, o sea, no discrimina, digamos, lo que detecta el ADN, ¿no? Y el núcleo básico de la tuberculosis sensible es la isoniazida y rifampicina. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No, doctor, muchas gracias. No, pues, muy bien. Entonces, agradezco, pues, ¿no? Haber estado hoy día, pues, con ustedes. Entonces, buenas tardes y cuídense bastante, pues, ¿no? Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Ya, hasta luego.